Bueno, tenemos, mi nombre es Nicole Rodríguez Cedeño de Lourdes. Tenemos en la diapositiva que define los conceptos de análisis de la multivariante, ¿verdad? Son todas aquellas técnicas estadísticas que simultáneamente analizan múltiples de resultados en los individuos u objetos bajo la investigación. En la siguiente diapositiva tenemos definir el tipo de técnicas multivariantes, como tenemos las técnicas funcionales y las técnicas estructurales. En las técnicas funcionales tenemos una variable dependiente y varias variables dependientes. Tenemos lo cuantitativo y la cualitativa. En la cualitativa de la variable dependiente tenemos la regresión múltiple y supervivencia. Y en la cualitativa tenemos la discriminante múltiple y puntuaciones, regresión logística, etcétera. Y las varias variables dependientes tenemos la cuantitativa y la cualitativa. Que tenemos en la cuantitativa tenemos los análisis de varianzas MANOVA y en la cualitativa tenemos la correlación canónica y análisis de conjunto. En las técnicas estructurales tenemos la información cuantitativa y la información cualitativa. En la información cuantitativa tenemos análisis de factores, análisis de componentes principales, análisis de agrupamiento y escalas de multidimensionales. Y en la información cualitativa tenemos las escalas multidimensionales. En la siguiente diapositiva se presenta qué y cuáles son los métodos de dependencia. Suponen que las variables analizadas están divididas en dos grupos, las variables dependientes y las variables independientes. El objetivo consiste en determinar si el conjunto variable independiente afecta al conjunto variable dependiente y de qué forma, ¿verdad? En la siguiente diapositiva tenemos qué son y cuáles son los métodos de interdependencia. Son los que no distinguen entre variables dependientes y independientes. Y su objeto se consiste en identificar qué variables están relacionados, cómo lo están y por qué. En la siguiente diapositiva tenemos qué es una regresión y correlación múltiple. Un modelo de regresión lineal múltiple es un modelo estadístico versátil para evaluar las relaciones entre un distinto y continuo predictores. Los predictores pueden ser campos continuos y categóricos o derivados, de modo que las relaciones no lineales también estén soportadas. En la siguiente diapositiva tenemos establezca el concepto de análisis discriminantes. El análisis discriminante es un método estadístico que a través de lo cual se busca conocer qué variables y medidas, objetos, individuos explican de mejor atribución de la diferencia de los grupos a los cuales pertenecen dicho objeto de individuos. En la siguiente diapositiva tenemos que es un análisis de correlación canónica. Es un método de análisis multivariante. Su objeto es buscar relación en que pueda hacerse entre los grupos y las variables y validez de la misma. Diferencia. El análisis de correlación múltiple es que predice una variable dependiente a partir de las múltiples independientes, mientras la correlación canónica predice las múltiples variables dependientes a partir de las múltiples independientes. En la siguiente diapositiva tenemos qué es un análisis de componentes principales o de un factor. Un componente principal transforma un conjunto de variables correlacionadas en un nuevo conjunto de variables no correlacionadas. El objetivo es el análisis de reducir dimensionalidad en la cual se expresa y el conjunto original de la variable. En la siguiente diapositiva tenemos qué es un análisis conglomerados
o agrupamiento de análisis de clúster. El análisis de conglomerados lo constituye un conjunto de técnicas mediante las cuales se clasifican objetos o casos de grupos relativamente homogéneos, llamados conglomerados. En este ensayo se usará indispensablemente cualquier de estos dos nombres, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, ¿cuáles son los aspectos considerados para clasificar las técnicas de los análisis multivariantes? En la primera tenemos que presentar la diferencia entre las distintas técnicas multivariantes, dando respuestas a preguntas como ¿es lo mismo el análisis factorial y el análisis correspondencia? En la segunda tenemos cómo explicar la técnica de utilizar en función del objetivo de la investigación, respondiendo a la pregunta, ¿para qué sirve cada una de las técnicas? Y la última tenemos, por lo último, presentaremos la atención de cómo aplicar la forma correcta de cada técnica, analizando las condiciones que deben cumplir los datos, el tamaño muestral, comprobación de determinados supuestos, etc. Gracias.